Bienvenido al Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Diego Esparza y soy estudiante de la carrera de Administración en la UAM Iztapalapa. Soy el encargado de impartir el taller de computación y el tema que veremos el día de hoy es el de lenguajes web JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, lo que significa que tiene variables, funciones, ciclos y condicionales, entre otras características. A través de este podemos modificar los elementos HTML del documento, procesar y validar datos del usuario o hacer peticiones de recursos al servidor. ¿Cuáles son los conceptos básicos de JavaScript? Los primeros son las variables. En programación, una variable es un nombre por el cual nos podemos referir a un espacio en la memoria de la computadora. En JavaScript no es necesario especificar el tipo de dato que contendrá la variable, y una variable puede contener cualquier tipo de dato en un momento dado. A continuación, te explicaré varias formas de declarar variables. La primera son las condicionales. Un condicional es una instrucción de programación que permite ejecutar uno u otro código dependiendo si el resultado de una operación es falso o verdadero. En JavaScript contamos con comparaciones de igualdad, mayor que y menor que, y operadores lógicos como AND y OR. Después están las de ciclos. En programación es muy común tener que aplicar los mismos procesos a una gran cantidad de datos. Para esto usamos los ciclos, que nos permiten repetir la ejecución de un mismo código. Posteriormente están las funciones. El objetivo de las funciones en programación es agrupar código que se usa muy frecuentemente. En JavaScript las funciones también se pueden comportar como variables y esta es una de sus características más importantes. Después están los objetos. La programación orientada por objetos nos permite concebir un programa de computadora como un conjunto de cosas que hacen algo. En la práctica, un objeto se parece a una estructura de datos que además tiene funciones que operan sobre sus propios datos, siendo JavaScript un lenguaje de programación orientado por objetos. Y por último están las variables de eventos. La programación orientada por eventos nos permite escribir programas que no se ejecutan linealmente, sino que ejecutan parte del código en respuesta a un evento. Un evento puede ser algo que ocurre, por ejemplo, cuando haces clic con tu ratón a la apertura de una conexión red. JavaScript es un lenguaje orientado por eventos, en el que podemos conectar funciones con eventos para así interactuar con el usuario. JavaScript en el navegador. Los navegadores ofrecen un ambiente de ejecución de JavaScript a través del cual podemos manipular el documento HTML y ejecutar algunas operaciones de red. Las posibilidades que tenemos están determinadas por el DOM API, que es, simplificando un poco, un listado de objetos y métodos disponibles. Para esto son muchas las operaciones que podemos hacer sobre un documento HTML. A continuación mencionaré algunas. Las primeras son las operaciones de selección. De forma similar a los selectores de CSS, tenemos operaciones que nos retornan uno o más elementos del documento. Después las operaciones de estilo. A través de estas podemos alterar las propiedades de los elementos HTML desde código JavaScript, como por ejemplo el estilo de la fuente. Después están las operaciones con elementos multimedia. Los elementos multimedia en particular tienen atributos y eventos especiales que no tienen los demás elementos. Posteriormente están las operaciones de red. Es posible hacer peticiones al mismo servidor que estamos visitando para obtener recursos como texto, HTML, datos o archivos. Esto se hace con la técnica AJAX, que nos permite hacer la petición sin abandonar el documento actual. Y por último están las operaciones con eventos. A través de JavaScript es posible asociar funciones con eventos del documento HTML. De esta forma podemos generar una mayor interacción con los usuarios. El código JavaScript se implementa como un archivo de texto plano con extensión JS que debes asociar al archivo JSL al documento HTML usando la etiqueta de script. Por mi parte, esto ha sido todo sobre el tema de lenguajes web JavaScript. Te espero en el siguiente video y muchas gracias por tu atención.